Rodríguez es presidente de la Cámara de la Industria de Gualeguaychú. Mariano Sebastián Carbone te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Pipu, Cami y a toda la audiencia. Bueno, Mariano, se ha hablado mucho y vamos a entrar en un terreno en el que no quiero que hablemos de política, sino de cuestiones técnicas. No me interesa saber Bien, nada de, o no me interesa por ahí que veamos el costado político del tema, pero sí de la cuestión técnica, porque se ha puesto mucho sobre la mesa en el país que viene, cómo sería la relación internacional con, bueno, en el caso de Massa, imagino que será como ahora, con cosas seguramente a mejorar, y en el caso de Javier Milei, con una política totalmente distinta en la que él dice, yo voy a dejar de negociar con países como China y Brasil, y lo va a poder hacer el privado. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo se llega a un acuerdo un empresario argentino para poder exportar sus productos? ¿Cómo es la ruta de ese acuerdo? bueno, en primer lugar, es difícil concebir el comercio internacional sin la participación estatal. Los estados tienen la responsabilidad de dar el marco jurídico a toda relación internacional que después termina repercutiendo tanto en operaciones propias de los mismos estados o bien de la economía doméstica de cada uno de los estados. Todo privado tiene que contar con la participación del Estado, porque el Estado tiene la responsabilidad de garantizarle al habitante de lo que se vaya a comercializar tenga, por ejemplo, seguridad sanitaria, tenga todos los controles que correspondan justamente para que no tenga un impacto negativo desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, ¿sí? Hay políticas que convienen entre los estados para alentar o desalentar una determinada actividad en función de los intereses de la economía particular de cada uno de esos estados. Uh-huh. En ese sentido, no se concibe, digamos, el comercio internacional sin una regulación que esté definida por los estados. Uh-huh. Es inconcebible. Uh-huh. Coincido con vos en que, digamos, la idea es abordar esto desde el punto de vista técnico, pero esto tiene una relación directa con la política y con los objetivos que se plantean quienes llevan a cabo las políticas estatales. Sí. Refiriéndome exclusivamente a la plataforma de Milei, sin profundizar mucho, sí. En el punto 8 de la parte económica, establece que ellos van a promover los convenios internacionales de intercambio comercial. Sí. Para lo cual me parece que, sin profundizar en la cuestión política, porque la entidad que represento es totalmente apolítica, me parece que lo que Milei ha querido decir es que no va a intervenir en aquellos convenios internacionales que tengan como contrapartida quizás países que no son de su ideología. Claro. Y eso, digamos, despierta una alerta, porque si hay algo que padece hoy la empresa exportadora es que por una decisión política, cuando se pierde un cliente, es muy difícil de recuperar. Entonces, esa por ahí poca empatía que tiene una decisión política con respecto a los intereses sí. de los exportadores en este caso, puede tener una consecuencia drástica, porque recuperar un cliente extranjero cuesta muchísimo. Uh-huh. Ahora, ponele que eso se aplica, ¿no? Y vos decís, bueno, dejamos de comerciar con países a los que uno de los candidatos llama comunistas y dice, bueno, no comercio más con China y Brasil, que incluso tiene el agravante de que justo son dos países con los que la Argentina tiene la mayor relación internacional, digamos, son con los países con los que más comercia. Pero ponele que esto pasa y que ya de Estado a Estado no hay más acuerdos. Vos manifestás la preocupación de una vez que se cae una relación es muy difícil después recuperarla.
¿Cómo se sostiene eso? Porque Milei después dijo, bueno, el privado puede hacer lo que quiere, es decir, ponele que yo produzco miel y quiero mandarla a China y el Estado argentino rompe lazos con el gobierno chino. ¿Cómo hago para meterla a la miel en China o para seguir teniendo esos clientes que yo tenía antes si el Estado se corre? No, eso es impracticable. O sea, no, por eso decía, no se concibe la intermediación de comercio internacional sin la participación estatal. Como habitante, ya no te hablo como empresario ni como industrial, como habitante, yo no voy a tener ninguna garantía desde el punto de vista sanitario si el Estado no me garantiza que el producto que voy a importar de China, y lo mismo pasa del otro lado, desde el punto de vista estatal chino, si el Estado no me garantiza que ese producto viene indemne de cualquier tipo de enfermedad. El año pasado, por ejemplo, en junio, el Estado argentino hizo con Nueva Zelanda un acuerdo bastante importante en donde se hablaron, por ejemplo, para lo que tiene que ver con un determinado producto ovino, ¿sí? Pero se hablaron de enfermedades como el AINO, la cabane, la lengua azul, todas cuestiones que el habitante común, como nosotros, no sabemos, que si eso se desregula, mañana podemos estar importando una enfermedad que tiene un efecto negativo. Entonces, ¿quién garantiza esa cuestión sanitaria? Es el Estado a través de los organismos de contralor, en nuestro caso SENASA, y en cada uno de los países existe, generalmente dependen del Ministerio de Agricultura, organismos que de común acuerdo garantizan justamente que lo que se comercializa no tenga ningún tipo de efecto negativo para la población. Sí. Ahora, el privado, hay que partir de eso, ¿no? Sí. Digamos, las empresas se constituyen al solo efecto de ganar dinero, ¿sí? Entonces, y ya sabemos los que son capaces las empresas de hacer con tal de ganar dinero. Sí. Entonces, es importante por ahí el impacto que tienen los controles. Y ese control tiene que ser de alguien independiente que ponga un marco, ¿sí?, de seguridad para el resto de la población. Entonces es fundamental el rol del Estado en la intermediación internacional. Ahora, además de yo lo decía ayer, de estas barreras sanitarias y no sé, en Europa, por ejemplo, han crecido mucho las barreras verdes para ver de qué manera se produce lo que ingresa después o lo que ellos importan. También están los acuerdos internacionales entre países cuando, no sé, yo te compro tus naranjas y vos me comprás tal cosa o vos me dejás que yo haga tal cosa. Eso pasa mucho con las relaciones con distintos países, los acuerdos entre, no sé, Argentina y China o Argentina y Estados Unidos de intercambio. Digo, si el Estado desaparece ahí, el privado no puede cerrar nada de ese tipo, por más que quiera vender sus productos. Por supuesto. Nosotros como Cámara, y les pasa a la mayoría de las cámaras que representan empresas, hay una herramienta estatal que es fundamental y que a nosotros nos sirve muchísimo, que tiene que ver con esto de poner a todos en un mismo nivel. Nosotros representamos desde microempresas a multinacionales en la Cámara, ¿no? Y hay una herramienta que tiene el Estado que son las misiones comerciales, que sirven justamente para lo que vos mencionás. Esto de tener la oportunidad a través de un plan, visitar un país o una región y a partir de ahí se empiezan a hacer lazos, pero siempre con la participación estatal. O sea, el nexo es el Estado y hace una apertura entre privados en donde después quedan las relaciones comerciales domésticas. O sea, una microempresa a Argentina le vende a una multinacional italiana, por ejemplo, ¿no? Y eso no es posible sin la intervención del Estado. ¿Sí? Porque esa microempresa argentina no tiene los recursos para llegarle a un cliente europeo, por ejemplo. O sea, Mariano, entonces, que el panorama sería bastante impracticable, vos lo decís, sería para las empresas imposible ni hablar, o sea, en tu caso representás una cámara, pero también, o sea, no es una cuestión sencilla, sin la presencia estatal, poder avanzar en este tipo de cuestiones, y estaríamos hablando de un retroceso por demás importante.
Sí, es tal cual, así como decís, Pipu. A ver, todo tiene un límite, ¿no? Hoy Argentina, por la situación particular que padece desde el punto de vista económico y financiero, podríamos decir, y esto a modo de ser honesto, hay un intervencionismo, yo considero que excesivo en términos de regulación internacional, ¿sí? Que tiene que ver no solamente por ahí con lo sanitario, sino tiene también lo arancelario, lo impositivo, lo cambiario. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio. Sí. Sé perfectamente que las intervenciones que hoy el Estado está haciendo tienen que ver con una compensación de algún modo para poder sostener la actividad económica, Sí. ¿no? Pero quienes estamos representando a empresas y quienes estamos a nivel internacional, estamos haciendo una presión desde el punto de vista tributario para obtener un certificado, lo que fuera. Consideramos que de manera excesiva deberíamos tener mayor, no digo libertad, pero mayor flexibilidad a la hora de poder vos lo que acceder. decís es, está sobreregulado, pero la solución no es que el Estado desaparezca. No, el Estado no debe desaparecer, pero acá lo digo no solo como representante de la Cámara, sino que también lo digo como habitante de un país que exijo que lo que se comercialice esté garantizado desde el punto de vista sanitario, por ejemplo. ¿Sí? Yo no sé si voy a comer un asado de una oveja que se importó de Nueva Zelanda que nadie me garantice de que esté libre de enfermedades, por ejemplo. ¿Sí? Para hacer algo bien Sí, se entiende. También estaba podemos meter en cuestiones de salud, tiene muchísimos factores negativos el hecho de que se desregule de comercio internacional. También estaba pensando... Después hay un montón de Sí, estaba pensando que muchas veces también el Estado toma medidas para proteger las empresas, ¿no? Por ahí, bueno, no ingresan determinados productos porque acá se producen y queremos darle también privilegio a la producción nacional. Digo, también, digamos, hace como de protector muchas veces a través de diferentes mecanismos para las industrias nacionales. Sí, exacto. Por supuesto, una de las herramientas, lo dije al principio, que tiene que implica la intervención del Estado es justamente para alentar o desalentar diferentes actividades o productos específicamente. Y es tal cual como vos decís. Y hoy existe, lamentablemente por la falta de dólares, existe en este aspecto, a mi criterio, una regulación excesiva, porque ya perdió, en definitiva, esta política de regular las importaciones, eso que vos decís de proteger un artículo de industria nacional, ¿no? Ahora ya directamente no se está pudiendo importar prácticamente nada. Entonces eso tiene un efecto, particularmente en la industria, lo estamos padeciendo con la famosa CIRA, de que están siendo aprobadas muy a cuentagotas. Entonces eso tiene un impacto, porque hay líneas de producción quizás que pueden llegar a estar paradas. Bueno, eso tiene todo un impacto en la economía local. Pero sabemos que es una situación particular, por de dólares, por situaciones, etcétera. Esperemos que se resuelva en el corto plazo. Sí, tiene que haber dólares, básicamente, Mariano, ¿no? Tiene que haber dólares, y los dólares no vienen de otra forma que no sea mediante la exportación, excepto que volvamos a recurrir a un nuevo préstamo, que no es lo aconsejable. Sí, y hay que ver quién nos presta, ¿no? Por más que se quisiera, sí. A ver, el Estado tiene un montón de herramientas en el ámbito internacional para hacer. Hoy Argentina tiene, por ejemplo, hechos 21 acuerdos con distintos países, con Alemania, Bolivia, Chile, España, México, Noruega. Es decir, una amplia gama de países con todo tipo de ideología que nos permite a los exportadores poder gozar de beneficios que, si no los tuviera, seguramente la presión tributaria para quienes exportan sería mayor. Entonces, yo no me imagino una Argentina sin estos 21 acuerdos.
¿sí? Son importantísimos mantenerlos. Y sé, desde el punto de vista estatal, que siguen tratando de hacer acuerdos. Hay algunos que están en negociación, por ejemplo, con Israel, con India, con Arabia Saudita, etcétera, que nos va a permitir seguramente bajar la presión tributaria internacional para evitar justamente la doble imposición. Sí. O sea, nosotros quizás hoy estemos pagando un impuesto con determinadas exportaciones en Argentina que también pagamos cuando llegamos al otro país. La idea es tratar de evitar esa doble imposición y estos acuerdos justamente tienen ese objetivo. Sí, vos lo conocés bien a esto que te voy a preguntar, pero también dentro de las cosas que hacen falta para los empresarios es una simplificación en el régimen tributario. Digo, es un quilombo pagar impuestos en Argentina con la cantidad de impuestos que hay y con las distintas aristas que tienen. Sí, hoy en Argentina existen, bueno, esto ya es conocido públicamente, 187 impuestos, y la verdad que eso, yo soy contador, sé perfectamente lo que implica administrar empresas que están alcanzadas prácticamente por más del 50% de esos impuestos, el riesgo fiscal que se asume, porque cualquier variable que cambie te hace poner en una situación de riesgo importante, es prácticamente inadministrable hoy tener un sistema tributario con 187 impuestos. En el mundo hay dos impuestos que son fundamentales, que es el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio, ¿sí? Sí. Esos dos impuestos tienen que ser la cabecera de la recaudación y el gasto público debería estar atado a esos dos impuestos. Todos los demás impuestos deberían, no te digo que eliminarse, pero deberían ir reduciéndose a medida que se vaya recomponiendo la cuestión económica en Argentina. Todos estos acuerdos que te mencionaba de los 21 países tienen que ver con estos dos impuestos. El impuesto patrimonial, que traducido en el marco tributario argentino es bienes personales, y impuesto a la renta, que en Argentina se llama impuesto a las ganancias. Esos convenios lo que tratan de evitar es justamente que se paguen esos impuestos en ambos países, origen y destino. Entonces, debería reducirse a eso. Hay un montón de impuestos que fueron creados en contextos complicados para Argentina, que se llamaron de emergencia, como el impuesto al cheque, que después nunca más se derogó y sigue estando vigente y se lo cobran a una multinacional o se lo cobran al maestro porque tiene un movimiento bancario. Entonces eso debería ir regulándose. Para cerrar, y no sé si tenés el dato exacto o al menos un aproximado, ¿qué importancia tienen China y Brasil para el comercio, para las exportaciones de Entre Ríos? No tengo el dato exactamente, pero me animo a decirte que cerca del 25-30% debe tener como destino esos dos países. Argentina es uno de los principales exportadores agroindustriales, ¿sí? Hoy en el mundo somos 8.000 millones de personas, y la verdad que si Argentina no aprovecha este momento para exportar alimentos, estaríamos desaprovechando la posibilidad de recomponer la economía local. La automotriz es otra industria muy importante de intercambio con Brasil, que tendría un efecto muy negativo si no interviene el Estado en la intermediación, porque vuelvo a insistir en esto, si el escenario en el día de mañana es cortar lazos con estos países, más allá del efecto inmediato que esto tiene, vamos a tener un problema después para volver a conquistar esos mercados que se pierden. Eso es importante tener en cuenta. Hay un costo ahí inminente que también debe medirse. Sí, y pienso que también, además del costo, del daño a futuro que tiene eso, en el daño inmediato no solo están las ganancias de los empresarios, sino las fuentes laborales de mucha gente que trabaja en el sector. A eso me refiero. Cuando digo daño inmediato, nosotros como Cámara, más allá de que representamos empresas, tenemos concebido en el estatuto que nos conforma justamente preservar la mano de obra. Hay toda una cuestión que tiene que ver con
la cuestión económica de la industria, y siempre que nosotros defendemos el interés de la empresa, sabemos que atrás está el operador que maneja una máquina, pero nosotros representamos industria. Y sin duda es que si se corta el lazo con estos países, el hilo se corta por lo más delgado y va a pasar justamente lo que vos mencionabas. Mariano, te agradezco el tiempo, un abrazo grande. Igualmente para todos por ahí. Hasta pronto. Mariano Rodríguez, presidente de la Cámara de la Industria de Gualeguaychú, ahí le estabas escuchando contar cómo es el proceso, cómo es el recorrido que hacen las cosas que se producen en nuestra provincia, en este caso, hacia el extranjero, ¿no? Digo, más allá despojándonos o tratando de despojarnos, porque es imposible, de las cuestiones políticas, ¿qué pasa si un presidente empieza a comerciar solo con los países que le caen simpáticos o que les parecen que están acordes a su perfil ideológico, como ha planteado Javier Milei, dejar de hacerlo con China y Brasil? ¿Qué impacto tiene eso? Bueno, recién Mariano decía la gravedad de lo que se genera inmediatamente. Ahí hay puestos laborales, hay empresas que dejan de poder comerciar porque esta idea de que fulano va a por las suyas, claro, va a poder gestionarse esos acuerdos comerciales, es un error. Primero porque, decía Mariano, hay barreras sanitarias, por ejemplo, que se ocupan de acordar los países el cumplimiento de eso. Y segundo, porque incluso en la relación comercial directa, ya más allá de estas barreras o de estas limitantes, se hacen a través de acuerdos estatales. Lo decía recién Mariano, es imposible pensar una relación internacional sin el Estado de por medio. No se puede.